Acabábamos nuestro programa anterior haciendo referencia al ímpetu renovador de las nuevas generaciones, que pretenden cambiar la forma de vida y de pensamiento heredada de la generación anterior. Pero lo interesante para nosotros, en el contexto en el que nos estamos adentrando, es que hay que tener en cuenta que lo que acabamos de decir efectivamente es así en épocas de paz y de estabilidad social y cultural. Pero en épocas de crisis, como las tres que ha descrito Ortega, y como hemos dicho antes, nos encontramos viviendo en medio de una de ellas, la generación de la crisis no solo modifica esa forma de pensar heredada, sino que la cambia radicalmente, o sea, desecha todo lo que había recibido y pretende empezar de cero. Hace tabla rasa y se desarraiga como un árbol que desentierra sus raíces y se lanza en busca de otra tierra sobre la cual plantarse. Y esta es precisamente la gravedad de toda crisis y, por supuesto, de nuestra situación presente. La generación de la crisis no quiere apoyarse más en el fundamento de la cultura heredada del mundo en el que ha crecido, como lo hacen y han hecho todas las demás generaciones de la historia. Esta generación de la crisis empieza a moverse desorientada y confusa en busca de algo en lo cual hincar el pie en el mundo nuevo que pretende crear, con lo cual se efectúa y lleva a cabo un radical cambio de paradigma. En otras palabras, radicales o moderadas, nuevas o heredadas, siempre hay en el mundo todo un sistema de convicciones, opiniones, ideas que flotan en el aire y son las que rigen y determinan de manera sutil, casi sin que la gran mayoría de la población lo perciba, la vida de cada persona. Aunque, como dijimos en los primeros programas de nuestra serie, la cantidad de ideologías, información, ofertas, publicidad, ocio y demás requerimientos que demandan nuestra atención nunca ha sido tan descomunal como lo es ahora, lo que ha llevado a producir una sociedad que han definido algunos sociólogos como de alienada y enajenada. Nuestra época, por tanto, tiene un claro contorno, una clara configuración. Ese contorno es el de la desorientación y el de la confusión, característico, por supuesto, de toda época de crisis, como hemos visto. Ortega define al hombre de la crisis como el hombre de la desesperación. Está exasperado, que quiere decir irritado, enfurecido y exacerbado, o sea, gravemente enojado, dice Ortega. Fernando Arrabal, el dramaturgo español, dice que él ha aceptado de hecho y profesa vivir en el reino de la confusión. Y muchos de los movimientos artísticos de arte contemporáneo, como veremos más adelante, dan expresión estética a este nuevo sentimiento de confusión. Casos como el teatro del absurdo de Samuel Beckett y Ionesco, escritores como Kafka, Albert Camus y otros. Algunas de las obras pictóricas de artistas como Egon Schiele, Picasso, Edvard Munch, con su famosa obra El Grito, obra en la cual se representa de manera clara y contundente un grito de angustia, desesperación y confusión, y que algunos críticos la consideran como una de las mejores alegorías o símbolos del hombre moderno, andrógino, desorientado y confuso. El arte del siglo XX quizá podría entenderse mejor bajo el epígrafe del producto de la crisis existencial del hombre contemporáneo.
al haber perdido el sustrato sobre el cual se apoyaba y cimentaba, y quedar en una tierra de nadie, donde no sabe muy bien a qué atenerse ni cómo orientarse. ¿Hay acaso alguna esperanza para el hombre de la crisis? Por supuesto que sí. En la crisis del primer siglo la encontró en el cristianismo, que fue lo que le orientó y le lanzó de nuevo por el camino de la estabilidad y la esperanza durante unos cuantos siglos. Aunque desafortunadamente el cristianismo se fue diluyendo con el paso del tiempo al ser infiltrado y contaminado por ideas, costumbres y supersticiones de trasfondo pagano que terminaron por producir la crisis del siglo XV. Pero en el siglo XV, de nuevo el hombre vuelve a reorientarse y adquiere un aliento de esperanza, volviendo su vista atrás y regresando a las ideas de la antigüedad greco-romana por un lado, y a las enseñanzas de los evangelios y de la vida de la iglesia primitiva por otro. Os damos las gracias por dedicarnos unos minutos de vuestro tiempo, y si os ha gustado, os animamos a expresarlo con un me gusta o con un like. Y ante todo, os animamos a uniros a los grupos de tertulia y debate, donde podremos profundizar un poco más en cada uno de estos asuntos. También, por supuesto, os animamos a suscribiros a nuestro canal para poder recibir notificaciones de nuestras publicaciones. Muchísimas gracias.